Retomamos. Aquí está la actividad, ejercitación que tienen que ir desarrollando para ese segundo parcial. En la instancia oral, ustedes van a presentar su propio cuadro, donde ustedes habrán comparado con estas caracterizaciones 11 o 12 contratos que ustedes hayan elegido y vendrán con este Excel ya completo y listo como para justificar, defender por qué han completado esta tabla de una manera en particular. Y lo hacen con unos parámetros que están aquí. Hay 3 colores: verde sí, amarillo es puede o no, y el rojo es no. La tabla en general está completa. Una compañera de ustedes lo que hizo fue incorporar el contrato de fianza y lo tenemos listo para mostrarlo por pantalla. Cuando ustedes van a iniciar el desarrollo de esta actividad, que ustedes dicen voy a hacer el ejercicio, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente: ir al aula virtual, descargar el Excel a su PC, seguramente que va a ir a la carpeta de descarga, lo van a guardar a sus documentos y desde sus documentos lo van a ir completando. El segundo paso es ir a buscar el Código Civil y Comercial en línea, lo googlean, en Infolec lo van a encontrar. Lo primero que surge es el índice. Esto es importante para agilizar el trabajo. Lo que tienen realmente, digamos que les va a resultar práctico es que está todo linkeado. Entonces, si ustedes saben dónde ir a buscar, perfecto, se va a ir desarrollando mucho más rápido. Van a ir directamente al libro tercero de Derechos Personales, título cuarto, contratos en particular. Automáticamente los va a derivar al contrato de compraventa y, bueno, a partir de ahí seleccionan diferentes contratos, los van a ubicar en la tabla y en la medida que lo van seleccionando la completan. En este caso, el contrato de fianza empieza a partir del artículo 1574. Entonces vamos a buscar el artículo 1574. Fianza. En el artículo 1574 está el concepto. Hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. En la medida que ustedes van seleccionando los contratos, ya ahí van completando la tabla. No esperan seleccionar los contratos para después ir completando, porque de esa forma no están abreviando pasos. Pero en la medida que van seleccionando, recogen cuáles son las caracterizaciones, listo, ya completaron la columna. Vamos al Excel. Fianza. Algo que surge, lo primero que surge de ese concepto es que este contrato es aleatorio. Pues bien, acá. Y ahí ya, esto lo tengo que marcar.
Es lo primero que tengo que ir a marcar. Si es aleatorio, es positivo, esto es sí, es de color verde. Bueno. Todo esto todavía no lo sé. Es decir, vamos a... Esto todavía no lo sé. Esto todavía no lo sé. Esto vamos a ver. Y esto otro también lo vamos a ver después. Pues bien, ¿cómo justifican ustedes? ¿Cuál es la justificación, el fundamento? ¿Dónde recogen la información para poder argumentar que efectivamente la fianza es un contrato aleatorio? Artículo 1574. Hay contrato de fianza cuando una parte se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. ¿Qué significa accesoriamente? ¿Qué significa que este contrato... Que sigue la suerte del principal. Sí, muy bien. Hay algo que... Acá yo no les pregunté qué era accesorio. Acá no les pregunté qué era accesorio y nadie me dijo nada. Acá dice aleatorio, no dice accesorio. Pero bueno. Por eso, profe, para mí no es aleatorio. Perfecto, bueno. ¿Y por qué no me dijiste nada? Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, esto tampoco hay que marcarlo. Empezamos de cero. Bien, entonces, no me pregunta si este contrato es accesorio o no. Me pregunta si este contrato es bilateral, es unilateral, es oneroso, gratuito, conmutativo, aleatorio, de ejecución continuada o de ejecución instantánea. ¿Este contrato es bilateral? Para mí sí. Que tiene que haber dos personas intervinientes. No, profe, no es bilateral. ¿Por qué? Porque la obligación principal es del que debe. Ok. Bien. Interesante el contrapunto. Ella marcó que hay dos partes que intervienen en el contrato. En todo contrato hay dos partes, incluso en la donación. La donación es un contrato unilateral. Hay obligaciones solo para el donante. Pero hay dos partes, sí. En todo contrato hay dos partes. Aquí lo que marca la diferencia en tema de contratos es si hay una o son ambas las que asumen obligaciones de cara a la otra. Bien, este contrato pinta que es unilateral. Bueno, vamos a marcar entonces bojo y ver. ¿Este contrato es oneroso? Puede ser. Puede ser. Vamos a buscar. ¿Dónde lo leen ustedes eso? ¿Dónde dice que puede ser oneroso esto? No aparece. Espere que lo estoy buscando. Bueno. Creo que era el artículo 1751, creo.
Ah, lo voy a buscar. ¿1751, ¿no? Creo que sí. Profe, yo no lo encontré en el código, pero de alguna manera interpreto que la fianza, o sea, en este caso, si es onerosa o gratuita, tiene que ver con lo que acuerden entre las partes, entre el fiador y el deudor. Pero en el código no lo encontré. Ok. Pero hay alguien acá que me marcó un artículo. Digo, lo que estoy buscando es el artículo. 1750. Perdón, pero 1571, perdón. Ah, 1571. Bueno, vamos a buscar el artículo. Ahora ya tengo curiosidad. Donaciones. Sí tiene el contrato de fianza. ¿Por qué el artículo 1571? Puede ser que no Además haya habla de notado. otra cosa, que no tiene que ver con la gratuidad o la onerosidad. Habla de la ingratitud, que las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario. No tiene nada que ver con la fianza. Esto. No tiene nada que ver. Bueno, retrocedemos, vamos al artículo 1574. A ir a la fianza. No sé por qué dijiste eso. Bueno. Este contrato es unilateral y es gratuito, ¿sí? No, acá no hay onerosidad en la fianza. Listo. Bueno, Profe, sí, yo, o sea, yo lo pensé más que nada por una cuestión también de lógica, no de encontrar en el Código Civil. ¿Cómo claro, lo pero podríamos encontrar justo este punto en el es que Código Civil? justo, Justo este, ¿no? primero, cuando yo les Sí, presento la actividad, les indico, ustedes tienen que resolverlo con estos recursos, sí, con estos insumos, con estos materiales. Si vos lo pensás por tu cuenta y quizás es muy probable que te vas a equivocar. sí, sí, sí. Entonces, no. Además tenés que justificar o fundamentar. Si no lo encontraste en el código es porque no está, ¿se entiende? No está eso Claro. así como vos lo pensaste, seguro. Entonces, esto no es oneroso, esto es gratuito, ¿sí? Mm. ¿Y yo cómo podría justificarlo en este caso? Tipo, por ejemplo, no sé, en el examen me dice justificar porque es gratuito la fianza. ¿Yo cómo la podría justificar? Entonces tenés que ir. Permiso, ¿ah? Acá. Vas al aula virtual, Sí. o sea, ingresas al campus, vas al aula virtual y vas directamente al archivo de presentación de todas las clases grabadas Ahí, y ahí ok. y es más, si ustedes le echan una mirada y van a encontrar la caracterización de unos cuantos contratos y quizás está el que vos seleccionaste. Lo que sí tendrás que justificar por qué se caracterizó así. Y en las clases vas a encontrar la escucha, la explicación o motivo de por qué. Ahora, hay algo que yo quiero decirle. Un contrato es oneroso o es gratuito dependiendo de si hay contraprestación o no. ¿Sí?
Y si ustedes googlean y ponen fianza gratuita, es decir, si ustedes van al buscador de Google y ponen fianza gratuita, les va a salir un artículo del 22 de noviembre de 2016, el contrato de fianza en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, publicado por Editorial Microjuris. Sí, fue del mes de noviembre del 2016. Y ahí van a encontrar toda una publicación acerca del contrato de fianza. Y dice: el mundo de los negocios requiere celeridad y eficacia, y en oportunidades esto se traduce en prever la posible existencia de incumplimientos o cumplimientos defectuosos. Si bien las obligaciones generalmente se extinguen por su espontáneo cumplimiento, existen muchas oportunidades en las cuales esto no es así. En este sentido, se ha generado una fuerte costumbre de asegurar las obligaciones comprometidas a través de sucedáneos avales o garantías. Estas pueden ser reales o personales. Confieren al acreedor un marco de seguridad, teniendo en cuenta que su crédito puede ser satisfecho subsidiariamente. Si no lo ha sido, a través del cumplimiento de una nueva obligación accesoria contraída. Entonces continúa. El contrato de fianza. Se encuentran antecedentes de este contrato desde tiempos muy antiguos y hace una cronología histórica. Ok, bien, gracias. Cita también la reforma ley 17.711, dice de las ventajas y desventajas del contrato de fianza. El contrato de fianza ha sido y es consensual. ¿Qué significa que este contrato de fianza es consensual? ¿Qué es consensual? Es cuando acuerdan entre las partes lo que van a estar poniendo en juego, por así decirlo. O sea, tienen un consenso sobre cómo van a estar vinculándose, los plazos, todas las características. Bueno, lo que estás diciendo hasta ahí es propio de todo contrato. Todo contrato es así. Si no, no hay contrato. Por eso es fundamental el consentimiento. Sin consentimiento no hay contrato, ninguno, ni ni compraventa, ni permuta, ni mutuo, ni comodato, nada. Entonces, esa no sería justamente la respuesta a lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es, ¿por qué este contrato es consensual? ¿Qué es esto? Puede ser que es porque se perfecciona a partir del momento en que se celebra. O sea, a partir de ese momento hay obligaciones para las partes. Muy bien, esa es la respuesta. Este contrato, así como cualquier otro que sea consensual, se perfecciona a partir del consentimiento. Esto significa que las obligaciones empiezan a correr para las partes desde dado el consentimiento. Por ejemplo, otro contrato, así de tipo consensual, es el seguro. Te llamo por teléfono, me decís sí, acepto, listo, hay contrato y hay obligaciones para ambas partes, para la compañía aseguradora y para el tomador del seguro. Lo mismo sucede con la fianza. Además, en esta publicación bien señala que este es un contrato unilateral, pues la prestación queda a cargo del fiador en forma accesoria y subsidiaria. En este contrato de fianza hay dos partes, el fiador y el ¿cómo se llama en la otra parte en el contrato de fianza? Muy bien, acreedor. Pero este contrato es unilateral, pues la prestación queda a cargo del fiador en forma accesoria y subsidiaria.
Además, bien señala este autor que este contrato es gratuito, pues no está prevista la onerosidad del contrato, es lo que les acabo de mostrar. Ustedes van a buscar, no van a encontrar acerca de esto. Claro, es gratuito. Lo que por acuerdo de partes obviamente podrá asumirse. Es conmutativo. Ah, es conmutativo. Bueno, vamos al cuadro. Ya tenemos bastante para decir. Este contrato de fianza no es bilateral. Lo marcamos en rojo. No. Unilateral, sí, verde. Bien, continuamos. Oneroso, no, es gratuito. Listo, verde. ¿Es conmutativo? Claro, es conmutativo, sí. ¿No es aleatorio? No. Continuamos. ¿De ejecución continuada? Sí. Perdón, cuidado, acá hay que prestar atención con los colores. Sí. De ejecución instantánea es no. Bien, ahí está completo, como tal, está completa la columna del contrato de fianza. Bien. Continuamos con la lectura de este artículo que me pareció interesante. Lo voy a compartir con ustedes en el aula virtual. ¿Es un contrato formal? Sí, el contrato de fianza es formal, pues debe convenirse por escrito. Entendemos la forma, efectos de la prueba, careciendo la norma de solemnidad expresa. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el autor con este contrato es formal, pues debe convenirse por escrito? Entendemos la forma, efectos de la prueba, careciendo la norma de solemnidad expresa. ¿Qué quiere decir? Entonces puede ser que al ser formal, ante un incumplimiento sirve como la ley misma, o sea, con ese contrato formal yo obligo al otro a cumplir con su parte. ¿Alguien más quiere participar? ¿Otro comentario? Lo busqué, así ya lo tengo a mano, pero les muestro por pantalla dónde está el párrafo que estoy leyendo, así lo fijan y quizás lo pueden entender o comprender más. Este artículo fue publicado el 16 de noviembre de 2016 por Mónica Cázares. Ustedes pueden encontrar aquí mismo en la página de Al Día Argentina Microjuris más publicaciones relacionadas con contratos, con solo googlear. Y justamente en la caracterización de este contrato, en el acápite 4 de clasificación, según la propuesta de la autora, dice que este contrato es formal, pues debe convenirse por escrito, entendemos la forma, efectos de la prueba, careciendo la norma de solemnidad expresa. Esto significa lo siguiente, yo voy a buscar el contrato de fianza a partir del artículo 1574 en adelante y me encuentro con que hay un artículo que me indica que debe celebrarse por escrito. Artículo 1579. Si bien la autora no lo citó acá, pero sí
hace referencia a este artículo del Código Civil y Comercial, que dice, la fianza debe convenirse por escrito. No dice por qué, para qué, dice esto, el código. Recuerden, un contrato es formal porque la ley indica alguna forma en particular. Y aquí dice por escrito, no nos dice para qué o por qué. Listo, con esto ya me da la pauta que este es un contrato formal. No lo puedo celebrar de palabra, no me puedo quedar con eso. Por algún motivo que el artículo no lo dice, está indicando una forma. Y ahí dice la autora lo siguiente: entendemos la forma a efectos de la prueba. Ella interpreta a partir de la lectura de ese artículo que la forma es exigida ahí para poder probar en un eventual juicio donde se dispute alguna cuestión en particular en torno a la fianza. Entonces, llegado ese momento, para poder probar, necesita mostrarse por escrito. Coma, careciendo la norma de solemnidad expresa. No dice que justo sea por escritura pública, no dice instrumento público, dice por escrito. No dice nada más que eso. Nada más ni nada menos, ¿no? Porque dice pónganlo por escrito. No dice que sea, de ir a un escribano, no. Mínimo por escrito. Por supuesto, esto es un contrato nominado, ¿no? Está regulado en el Código Civil y Comercial. Es un contrato accesorio, pues sigue la suerte de su principal y subsidiario porque adquiere eficacia luego del incumplimiento del obligado principal. Profe, justamente eso es lo que me generó duda cuando mencionaste que es de ejecución instantánea. No, al revés, pusimos en verde que era continuada, pero eso no era cuando había que ejecutarlo si era necesario. No me quedó claro por qué pusimos en verde que es continuada. Sí, te entiendo. Bueno, lo siguiente, el contrato es consensual, ¿no? Es decir, digamos, se perfecciona a partir de dado el consentimiento. Esto no está esperando a que efectivamente se ejecute la fianza. Ya nació dado el consentimiento. Y la relación entre las partes es desde ese momento en adelante. Y no se extingue la fianza si no se extinguió la obligación principal. Entonces, el contrato de locación, por ejemplo, ¿cómo es? A ver. ¿Es de ejecución instantánea o de ejecución continuada? Continuada, porque dura. Continuada. La relación entre las partes dura un tiempo. Bueno, ¿se puede afianzar? Claro. ¿La obligación del locatario? Sí, claro. A partir de este contrato, y por supuesto, sí, puede ser. Se pide la garantía. Bueno, traigo la fianza de ejemplo para clarificarte tu inquietud, ¿no? Como para darte una pauta a partir de estos contratos. Y esa garantía, esa fianza, va a seguir la suerte del principal. ¿Cuál es? Las obligaciones del locatario, el contrato de locación. Y mientras dure ese contrato, que es el contrato principal del cual se sirve la fianza, va a durar la fianza. Una vez extinta la fianza, una vez que se extinguió la locación, se extingue la fianza. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte del principal. Es lo que dure la obligación principal. Sí. O sea, si la obligación principal se cumple, se extingue, se termina y no se ejecuta la fianza,
ahí es como que no entiendo por qué decimos que es... Porque el contrato de fianza es consensual, no nace a partir de la ejecución de la fianza, nació a partir de dado el consentimiento. o sea, no importa No si es- se ejecuta o no la fianza, sino que digamos, basado siempre en el contrato principal, en la obligación principal, al ser justamente accesorio, no rige, en este caso, si es instantáneo. Es que esto no es una compraventa, corazón. Mm, ok, No es claro, una- sí. esto no es una compraventa. Ok, Esto es ok. un contrato de fianza y por lo tanto es accesorio. Sigue la Ujú, suerte del principal. No existe si no existe su obligación principal. Entonces, claro, la locación dura 3 años y para poder ingresar ofreciste una garantía. Pues bien, la relación entre el acreedor y la fianza no se va a y el fiador no se va a extinguir sino hasta una vez vencido el contrato de locación. claro, está bien. En lo que estaba pensando estaba omitiendo esto que me estás explicando de que es accesorio. Está bien, ahora me queda claro. Ok. Bueno, las partes que lo conforman son el acreedor de la obligación principal y el fiador. La persona del deudor principal es ajena a este contrato, por lo que su aceptación no tiene relevancia. Esto es fundamental, importantísimo. Bueno, bueno entonces vamos a tomar otro contrato de ejemplo. Vamos a ir a la cesión. Entonces, se proponen ustedes ir completando una columna para el contrato de cesión de derechos. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Buscar en el código. Bueno, entonces ya lo que ya me está indicando es lo siguiente. Doy por supuesto que fueron al aula virtual, que descargaron el archivo, que lo están trabajando desde sus documentos y a partir de ahora, bueno, pusieron en la tabla sus contratos, es decir, los que ustedes van a comparar y ahora en la medida que van sumando contratos en la tabla, los van comparando, llegaron al de cesión. Bien, y van al código. Vamos a ir al código y vamos a buscar el índice. Vamos a ir al índice. Título cuarto. Encabeza la compraventa. Tendrán que buscar la cesión. Y así sucesivamente. Bueno. Ustedes me dicen. El artículo 1614, profe, ¿puede ser?
¿2614 me dijiste? A ver, vamos a buscar. 1614. Ah, 1614. Bueno, vamos a Sí. buscar. Cesión de derechos. Definición. Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compra-venta, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas por las de este código. Ajá. Bueno, dice bastante esta definición del artículo 1614. ¿Este contrato es bilateral o gratuito? ¿Es oneroso? ¿Es unilateral? ¿Cómo es? Es unilateral, ¿no? Porque dice que se aplican las mismas reglas que la donación y la donación era unilateral. Ajá. ¿Alguien más? Yo puse que era unilateral porque dice que una de las partes transfiere, ¿no? Como que la obligación la tiene una sola parte. Bueno, les muestro en la tabla. Este es justamente ese contrato en el que van a tener que resaltar en amarillo porque puede ser o no. Entonces, si uno tuviera que armar la tabla, tendría que poner cesión de derechos y entonces van marcando en amarillo. Puede ser o no bilateral, puede ser o no unilateral, puede ser o no un gratuito u oneroso. Eso depende. ¿De dónde surge? De la definición del artículo 1614. Dice aquí, se aplicarán a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación. Es que hay tres tipos de cesión. Está la cesión venta, la cesión permuta, la cesión donación. Eso depende. Si como contraprestación hay un precio en dinero, se aplicarán las reglas de la compraventa. Subsidiariamente, en tanto aquí en esta sección no se diga nada, por analogía nos remitiríamos a las reglas de la compra-venta, por analogía y de manera subsidiaria. Recuerden que este contrato está regulado aquí de forma autónoma, como un contrato independiente a cualquier otro. Además, hay que tener la previsión, aquí lo dice, que si la contraprestación es la transmisión de la propiedad de un bien, por analogía y de forma subsidiaria, no nos estamos acercando a la compraventa, sino más bien a la permuta, donde una cosa se da por otra en una equivalencia de prestaciones de por medio. Y si no hay contraprestación, se van a aplicar subsidiariamente y de manera, por la analogía, a la regla de la donación. Eso hace que, bueno, puede ser gratuito o no,
puede ser oneroso o no, puede ser bilateral o no, puede ser unilateral o no. Si no hay contraprestación, es unilateral y gratuito. Si hay contraprestación, es bilateral y oneroso. Bueno. ¿Y qué más dice aquí? Bueno, esto estaría todo completo en amarillo. Después viene conmutativo, aleatorio, de ejecución continuada, de ejecución instantánea. ¿Es conmutativo? Sí, es conmutativo. A ver. ¿Es aleatorio o no? De ejecución continuada, sí. Puede ser la ejecución instantánea también, que iba ya en amarillo los dos. No. No. A ver, se lo dejo a ustedes. ¿Por qué sería o no de ejecución instantánea o por qué sería o no de ejecución continuada? Lo dejo para que ustedes lo completen. A ver qué me ¿No lo dicen. no lo decimos? A ver. Yo creo que es instantánea porque es una transferencia. Pero la otra parte no tiene que ser notificada primero. Recién leí un ejemplo que usted puso en la presentación, donde decía que una venta de propiedad y que había que notificar al deudor cedido para que éste le pague directamente al otro. Bueno, ahí surge algo interesante. ¿Quiénes son parte en el contrato de cesión? ¿Cómo se llaman? El cesionario. Cedente y cesionario. Lo que dice tu compañero se llama deudor cedido. El deudor cedido no es parte en el contrato. Sí, efectivamente hay una triangulación, lo que nos permite presentar este contrato. Hay tres: cedente, cesionario y deudor cedido. ¿Sí? Pero el deudor cedido no es parte en este contrato. Las partes son cedente y cesionario. Eso no tiene relación con la pregunta que acabo de hacerles acerca de si es o no de ejecución continuada, si es o no de ejecución instantánea. Fíjense lo que dice ahí, y está ahí resaltado. Se aplicará a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación. Estos tres contratos son de ejecución continuada o de ejecución instantánea. Es instantáneo, porque una vez que se hace ya está. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo van a marcar en la tabla? Verde. Claro. De ejecución continuada lo van a marcar en rojo y de ejecución instantánea en verde. Bien. Y ahí quedaría completo. Ejecución continuada vamos a poner en rojo. Y de ejecución instantánea en verde. Bien. Y ahí estaría completo. Bueno. Profe, perdón, en este caso es conmutativo, ¿no?
Ah, eso no lo completamos. A ver, vamos a ver. No, quizás yo me lo perdí. Ah, es cierto. No lo completamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, ¿es conmutativo o es aleatorio? Yo creo que es conmutativo. Es conmutativo. Muy bien. Y no es aleatorio. Bien. Bueno, en la presentación ustedes tienen unos cuantos contratos que ya están caracterizados. Lo único que tienen que hacer es justificar, argumentar por qué se caracterizan así y no de otra forma. ¿Ven? Tienen la caracterización del contrato de compraventa, de locación, del seguro. Bueno, y a ver. Vamos a ingresar nuevamente al aula. Bueno, ingresen al aula y vayan a la sección de actividades y lecturas sugeridas. Y un poquito más abajo van a encontrar este crucigrama de contratos. Bueno, ingresen ahí y vayan completando el crucigrama. Mientras tanto voy a detener la grabación como para que no se haga tan extenso.